Muy buenos días y bienvenidas a El Taller, el programa de entrevistas del podcast Soberanía. Yo soy Kurt Hackbarth, escribiendo para la revista Jacobin en Estados Unidos, aquí en Canal 11, los programas Sin Muros y Macio Área. Como siempre me acompaña José Luis. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Aquí listo para esta entrevista, para tocar estos temas que, pues, bastante importante. Bueno, yo soy José Luis Granados Ceja. Yo trabajo para Dropsite News como jefe de corresponsalía para América Latina y también presentador en Sin Muros en Canal 11. Y en estos momentos tan turbulentos al plano internacional, con muchas piezas en movimiento, pues tenemos que hablar de este lugar de México en el mundo, ¿no? Estamos hablando de, Medio Oriente, América Latina, embestido de Estados Unidos, Asia, China, es decir, hay un sinfín de temas. Y tenemos el gusto de que nos acompañe hoy el doctor José de Jesús López Almejo, conocido para muchos de ustedes como el profesor de RI en su súper exitoso canal de YouTube. Jesús es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología de la Universidad de Guadalajara. También, por supuesto, analista de política internacional y geopolítica de diversos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Además que, pues, autor de por lo menos 30 artículos científicos y capítulos de libros enfocados en relaciones internacionales y geopolítica, nada menos. Entonces, pues tenemos el gusto de poder hablar de todo el tablero hoy contigo, Jesús. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido al taller. Pues primero que nada, muchas felicidades por este bonito espacio, por su programa. Me siento muy honrado de su invitación. Muchas gracias por ella. Y sobre todo, muy intrigado por los temas tan pertinentes que me proponen abordar este día. Pues entramos directamente en materia, ¿no? Como dije en la introducción, el tablero geopolítico está cambiando con enorme rapidez. ¿México se está adaptando a esos cambios con la celeridad necesaria o no? El tiempo lo dirá. Si lo está haciendo con la rapidez que se requiere, porque también es cierto que los temas estructurales tardan años, décadas incluso. Los temas estructurales, los temas coyunturales, me parece que eso sí se están atajando como se puede a pesar de las complejidades. Hay cosas que van quedando, pero otras están adaptándose. Por ejemplo, Donald Trump en 2015, presidente de los Estados Unidos, en ese tiempo candidato supuestamente desconocido en la política, que impactó al mundo por su beligerancia discursiva, tomó a México como ejemplo de todo lo que estaba mal en el mundo. Los migrantes de origen mexicano eran violadores, eran la escoria que México no quería y que se iba a Estados Unidos a crear desórdenes y desastres por allá. Para el segundo periodo, Donald Trump ya no habló de los migrantes mexicanos específicamente como lo hizo en su primera campaña. Ahora habla de los países, los gobiernos abusivos en el mundo, abusivos de Estados Unidos, vaciaron sus cárceles, vaciaron sus centros psiquiátricos y los mandaron para Estados Unidos en tiempos de Biden, el somnoliento, dice Trump. Entonces, ¿qué está haciendo Donald Trump con respecto a la primera administración? Está adaptando los nuevos enemigos y está creando condiciones que justifiquen en nuevos escenarios las hostilidades que tiene planeadas desarrollar. Y en ese contexto, México es el único país hasta este momento al que no le ha cumplido lo que le prometió en 2015 y en 2016. Ataques frontales, bombardeos, invasión militar. Y cuando terminó el primer mandato, la primera administración, dijimos, este señor hizo tan mal las cosas que se fue, no alcanzó a cumplir ni lo del muro, ni lo de la violencia directa contra México, más allá de lo discursivo. Pero cuando regresa en un segundo mandato y regresa más legitimado por una pésima administración de los demócratas, con un Joe Biden que efectivamente se quedaba dormido en los eventos a los que iba, después una pésima candidata, Kamala Harris, que le tuvieron que arrancar a Joe Biden la candidatura, y además considerar que solo le dieron muy poquito tiempo para hacer campaña, pero que además también el Partido Demócrata mostró un talante autoritario, porque me queda claro que la impusieron.
no hubo unas primarias abiertas para que dijeran, bueno, Kamala no, tal vez Bernie, o Bernie está muy viejito, quizás esta Alexandria Ocasio, no, está muy verde, todavía no es su tiempo. No, dijeron Kamala y va Kamala, y no le favorecían tampoco los números a Kamala. Hasta ese momento, ahora llegó J.D. Vance para rescatarla como la peor vicepresidenta de la historia de Estados Unidos. Sí. O la Él más hizo el rechazada. relevo ahí, ¿no? Es el relevo. Y además el Partido Demócrata no quiere sacar su post-mortem de la elección de 2024, ¿no? O lo sacó, pero sin mencionar la palabra Gaza ni una sola vez. Es terrible, exactamente. Entonces llega Trump más legitimado, llega Trump incluso pensando quizás para legitimar lo que venía detrás, que hasta merecía un premio Nobel de la Paz. Dijo, si a Obama se lo dieron por las intenciones de campaña, bueno, pues yo hago como que enarbolo ahí procesos de paz, aunque no hay paz en ninguno de los lugares que dice que llevó la paz. Ucrania, Israel, Palestina, Gaza, el genocidio sigue, Uganda se sigue comiendo a la República Democrática del Congo, Camboya y Tailandia siguen cruzando fuego, que luego mediáticamente no se habla mucho, es diferente. ¿No que Trump terminó 7, 8 guerras ya? Es lo que dice. Ahora dijo que 10 recientemente. Ya llegó a 10. Pero bueno, Ajá. entonces secuestró a un presidente en Venezuela, lo intentó derrocar en la primera administración con una caricatura como Juan Guaidó. Ahora quisieron hacer el ensayo parecido con María Corina Machado, pero no le salió. Pero entonces directamente se está discutiendo si es un golpe de Estado de una parte de lo que se autodenominaban como chavismo, golpe de Estado con ayuda de las fuerzas militares de Estados Unidos, o si realmente es traición, derrocan y entonces estratégicamente Delcy Rodríguez tiene que bajar, doblar las manitas, hincar la rodilla, agachar la cabeza, darle un formato no oficial de protectorado de Estados Unidos, entregarle los recursos a cambio de que la mantengan en el poder. Pero ya cumplió en Venezuela lo que se proponían, que era extraer los recursos de ese país de una manera o de otra. A Irán también ya se la cumplió. A pesar de todos los análisis, bueno, hasta Kagan, que es uno de los halcones de la política exterior de Estados Unidos, muy escuchado, por lo menos por el sector conservador, que apoya casi todas las guerras de Estados Unidos, dijo, espérate, Irán, completamente desaconsejable, porque 4 o 5 estudios muy serios que hizo el Pentágono de escenarios invadiendo terrestremente a Irán, Perdieron a todos, entonces ¿no? perdemos. Sí. Y a nadie, esto también lo dice John Mearsheimer, Larry Johnson y algunos ex coroneles o coroneles en retiro de Estados Unidos que ahora se dedican a hacer podcasts, que dicen, y con experiencia en guerra además, que dicen, ningún gobierno de Estados Unidos en la historia no hay evidencia de que haya derrocado o que haya decapitado a todo un gobierno solo con bombardeos aéreos. Una de dos, o combinas bombardeos aéreos con armas MOAB, Mother of All Bombs, ¿no? Madre de todas las bombas, que es la arma convencional antes de llegar a la arma nuclear táctica. Lo combinas con una cantidad enorme de por lo menos 2 o 3 millones de soldados para poder tomar las islas estratégicas del Estrecho de Hormuz y lo te garantiza que dures más de 5 años en la invasión a un alto precio en vidas, o esto va a ser una calamidad. Y si Irán cierra el Estrecho de Hormuz, va a ser una calamidad. Se lo estuvieron diciendo por lo menos desde hace 5 o 6 años. En la primera administración no le alcanzó el tiempo para hacerlo, pero llegó con este frenesí que lo estamos viendo en la segunda administración, que lleva 1 año y medio y parece que llevará 7. Y de todos modos, aunque no era estratégico ir a Irán, se metió a Irán. Ayer no, el 21 de mayo de 2026, el The Washington Post publicó algo que nosotros venimos diciendo desde marzo, después lo dijimos en abril, y ahora lo refrendamos en mayo, pero no es noticia hasta que lo dice el The Washington Post. Dice The Washington Post... La democracia muere en la oscuridad, ¿no? Exacto. Es decir, entre comillas, ¿no? Dice The Washington Post, para sorpresa de nadie en el extranjero, pero sí sorpresa de los estadounidenses, Estados Unidos gastó más misiles THAAD, más misiles Tomahawk y más misiles Patriot, y le derribaron más aviones que a los propios israelíes, y que Israel... en defensa de Israel mismo. Israel se reservó sus misiles para si la guerra se prolongaba más. Estados Unidos gastó casi el doble de dinero defendiendo a Israel en una guerra que para Israel era supuestamente existencial y para Estados Unidos era abiertamente opcional. Y a pesar de que no era estratégico ir a Irán, Donald Trump decidió que sí, pero lo había prometido en campaña. El tema de las deportaciones está frustrado porque, aunque fue muy agresivo al principio, incluso queriendo cambiar la ley con decretos, muchos de ellos anticonstitucionales en Estados Unidos,
pues se fue de frente a sabiendas de que atentar contra los soñadores, los dreamers, atentar contra los migrantes, que son la mano de obra barata en muchos sectores de la economía estadounidense, pues si él es amante del dinero y le gusta decir que la economía mejoró, aunque la economía va en picada, pues la mano de obra a la que quiere deportar es la mano de obra que mueve esta buena parte de la economía estadounidense, más allá de la economía especulativa o las finanzas, ¿no? En ese contexto, pues, cuando va revisando los rubros, el cambiar la nacionalidad por nacimiento. Hoy escuchaba que el senador Ron Paul decía, bueno, Trump y yo hemos estado peleados mucho porque somos republicanos de distinta cepa, pero en algo tiene razón. Los indocumentados, sus hijos nacidos acá, no tendrían por qué tener derecho a la ciudadanía. Entonces voy a meter mi iniciativa de ley para que por lo menos en eso sí Trump tenga razón, pero no todos, sino los que entran indocumentados y tengan hijos. Entonces están atentando contra esto, que también es una promesa de su primera administración. Solo falta México. Y en ese sentido, fíjate, perdón que me haya extendido, pero no, sí, me pero ya si llegamos al grano aquí con México. Es interesante llegar a México, si México se está adaptando a los cambios. Y yo te decía, en lo estructural, quizá no lo vamos a ver nosotros, pero para allá va. Sin embargo, en la coyuntura, México está tratando de evitar que nos invadan militarmente, porque ya cumplió todas las promesas. Por eso lo quería ilustrar en migración, en el tema del muro, en el tema de Venezuela, en el tema de Irán. Ahora parece que va contra Cuba. Y es muy delicado porque a Cuba también se lo había prometido. Y viendo Flight Radar 24 y algunos otros medios que rastrean vuelos, que rastrean la logística, la distribución militar, etcétera, la concentración de fuerzas en la Florida, en Georgia, en Nueva Orleans, en Oklahoma, es decir, que se va acercando a este lado del país, cerca de Cuba, el nada casual artículo de la revista israelí en Estados Unidos, Axios, en donde los sionistas que controlan esta revista publican que hay 300 drones iraníes, Shahed 136 en Cuba, y que ya descubrieron la estrategia que atacarían la isla estadounidense de Guantánamo y que tienen a la Florida a menos de 90 millas y los cubanos son conscientes de ello. Es decir, crear esta... Cuba es el Irán del Caribe, vamos sobre Cuba antes de que pueda acabar con las bases militares de Estados Unidos en el Caribe y de paso ataque la Florida. Es decir, están creando toda la narrativa para ello. Pero además, también esta tercera o cuarta semana de mayo de 2026 apareció que Trump tiene los niveles de popularidad más bajos, no solamente de la historia de Estados Unidos, incluso peor que Biden, 35% de aprobación. Y en el manejo de la economía solo 23%. Pero entre el Partido Republicano... El Partido Republicano MAGA, el Make America Great Again, y el Partido Republicano que no se identifica con MAGA, pero que prefiere votar por los conservadores o por los candidatos republicanos que por los demócratas, estrepitosamente una caída que solamente lo aprueba el 51% de estos MAGA, perdón, de estos republicanos no MAGA, y de entre los MAGA cayó también a 80%. Entonces, quizá 80% es demasiado alto, pero ya es un gremio mucho más reducido. Entonces, Trump necesita victorias fáciles, victorias que él considera que son fáciles. Venezuela lo motivó muchísimo, lo inspiró, porque dijo, puedo comprar voluntades, puedo dividir a la cúpula, puedo entrar en un día, sacar al presidente y luego chantajear. En Irán le falló el cálculo, pero piensa que en Cuba, matando de hambre al pueblo cubano, quitándole las conexiones internacionales, la ayuda, el comercio, incluso la ayuda humanitaria, piensa que puede tener esa victoria fácil. Entonces México está en ese radar, está en el camino, y no sería nada preocupante si no te hubiera prometido que te va a hacer lo que le prometió a los otros, que ya se los hizo. Falta México. Entonces, ¿qué hace la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta actual? ¿Quieres entrar por los narcotraficantes? No vengas, aquí te van 29 y después aquí te van otros 30. ¿Quieres meter a tus soldados a la Sierra Mexicana, a la Sierra Madre Occidental? A ti te duelen las bajas, porque al ejército de Estados Unidos y entre la opinión pública estadounidense ya no se pueden dar el lujo de permitirse bajas. Políticamente son muy penados los tomadores de decisiones que meten al ejército o a las Fuerzas Armadas en sus diferentes acepciones a un conflicto y tienen bajas, porque dicen, pues con tanto presupuesto que invertimos, tantas armas que tenemos y tantos rivales tan fáciles que elegimos y todavía darnos el lujo de tener bajas, entonces la doctora dice, ¿para qué arriesgas a tus soldados?
están los nuestros. Tú no tienes el mismo costo que nosotros, que quieres desaparecer a un cabecilla del narcotráfico, al más poderoso del cartel más violento de México. Nosotros lo hacemos por ti. Tú comparte inteligencia, tenemos acuerdos de colaboración. Y me parece que en ese sentido el gobierno mexicano le ha ido comiendo la narrativa a Estados Unidos, y en ese contexto sí, México se está adaptando a la par de ver los cambios vertiginosos. Y otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero que también entiendo, sin estar de acuerdo, quizás yo lo habría hecho diferente, pero no soy político y a lo mejor ya me hubiera metido en un conflicto internacional con el vecino del norte. El que la presidenta Claudia Sheinbaum, a regañadientes y después de tanta presión en la mañanera de algunos periodistas, medio mencionar el genocidio en Gaza, a condenarlo abiertamente, decir, nuestra postura es de condena total, independientemente de mis filias y fobias, eso que está pasando allá no se puede tolerar. Y habrá quien dice, por prudencia estratégica, aguantó lo más que pudo, hasta que la rodearon y conceptualmente tuvo que decir, bueno, sí, no, el genocidio en Gaza. Entonces ya el mencionarlo trajo algunos problemas, pero lo mencionó. Y después dijo, somos el primer país o la primera administración que reconoce a un representante palestino a nivel de embajador, ya no a nivel de representante de negocios o de encargado de una embajada, sino ni siquiera como ministro plenipotenciario, que es como se reconocían hace 100 años a estas figuras que iban emergiendo de países recientemente creados. No, le dimos el estatus de embajador. Entonces dice, estuvimos haciendo cositas importantes a diferencia de otros países. No nos metimos en problema como Petro, que abiertamente rompió relaciones con Israel, que fue muy crítico, muy frontal y que sigue siéndolo con el genocidio en Gaza, pero se dijo ahí, se mencionó, México sabe que hay algo que está pasando, pero en realidad es también prudencia estratégica, porque ustedes recordarán que hubo una campaña muy agresiva del ex embajador Christopher Landau, que fue embajador estadounidense en México. Ahora le dicen el quitavisas, a pesar de que él ya tiene un rango político mucho más elevado del que ha tenido jamás en su vida. Bueno, se pone a pelear como adolescente de 16 años en las redes sociales y amenazar a cualquiera que critique muy triste, a Israel. Patético. Sí. Ya ni siquiera Estados Unidos, y te amenazan con quitarte la visa estadounidense si criticas a Israel. Lo cual, bueno, esto hace que el gobierno mexicano pues tome, considerando que estamos en la lista de las promesas de invasión militar y que no sabemos si lo van a hacer, y si la elección de noviembre de 2026, en donde parece que Trump va a perder la mayoría de la Cámara de Representantes y quizás en el Senado, aunque el Senado generalmente es muy parejo, 51-49, 52-48, 50-50 y desempata el que esté de vicepresidente. Ahí, digamos, quizás ganen por 1 o 2 los demócratas o queden empatados, pero ya si pierde la Cámara de Representantes le quitará fuerza. Pero el tema es, si este señor está gobernando en esta segunda administración a punta de decretos, a punta de órdenes ejecutivas, muchas de las cuales son inconstitucionales, y aunque el Poder Judicial de su país, el Tribunal Supremo, está fallando en su contra 5-0, le han dicho esto es inconstitucional, esto está mal, aquello está mal, todos están encontrando la forma, legal o ilegal, de materializar las promesas que hacen a los que ponen en la lista de adversarios. Y fue muy, muy relevante lo que dejó Joe Biden como antecedente en la administración anterior, que por muy peleados que dicen que están, Joe Biden le dio continuidad a las sanciones que Trump dejó contra China, contra Rusia y contra otros países, pero luego Trump también le da continuidad a cosas que Biden dejó caminando. Por ejemplo, Joe Biden dejó un presupuesto millonario de apoyo para Ucrania. Luego Trump como que dijo que se lo recortó, pero se lo dejó. Un presupuesto millonario para Israel, ese sí Trump lo potenció. Y también un apoyo de $14 mil millones por lo menos de ventas de armamento para Taiwán, que ahora con el jalón de orejas que le dio Xi Jinping en Beijing, dijo, bueno, se va a suspender, pero suspender no significa eliminar, solo detener por un tiempo. Pero también dejó un presupuesto millonario para la defensa de la frontera sur. Entonces nos ponen del lado de Rusia, del lado de China, ahora me imagino que del lado de Irán, y nos ponen del lado de los adversarios. O sea, ideológicamente cuando ellos pintan su raya, dicen a lo mejor por aquí está Europa, subordinada y todo, pero aquí está Europa, pero estos están del lado de Rusia, China, o sea, este es enemigo, y este sigue apoyando a Cuba, y tenemos un lobby cubano abiertamente hostil en contra de México y lo mexicano.
Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, el mismo Marco Rubio, antes decía que López Obrador era narcotraficante y que iba por su cabeza. Entonces ahora como que le ha bajado bastante él directamente, pero no los congresistas de origen cubano en la Cámara de Representantes. Entonces este otro que es muy violento, Carlos Jiménez, cubano, que es congresista por un distrito de la Florida, que dice: Sheinbaum tiene que saber que toda ayuda a la narcodictadura cubana tiene que pagar, porque es un obstáculo para que podamos llevar la democracia para Cuba. Entonces, México, como buen jugador de ajedrez, ha tratado de reforzar la idea de lo valioso que es la relación comercial y económica y el impacto positivo para la propia economía de Estados Unidos, pero tiene muy mala prensa. México necesita como más capacidad de cabildeo en Washington, pero a la par también hacer una red o potenciar la que ya se tiene de relaciones públicas de amigos de México en Estados Unidos, cámaras de comercio, universidades, think tanks, canales que si bien no son pro México, pues que no sean anti México, pero que hablen de las bondades de la relación. ¿Ni siquiera tienen redes en inglés? Para empezar. Irán tiene. Claro. Que la está haciendo muy bien, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es que México, que está a un lado, no tiene? No lo tenemos. Y sobre todo, otra cosa muy importante, no sé si les platiqué que yo en mi tesis de doctorado, un año viví en Washington haciendo trabajo de campo. Hacía entrevistas a senadores, a congresistas estadounidenses, a embajadores, pues toda la vida de relaciones públicas de Washington. Porque mi tesis de doctorado era sobre cabildeo mexicano, del cabildeo de los estados y las diásporas en Estados Unidos. Y me impresioné muchísimo el desconocimiento que hay, incluso de diplomáticos mexicanos, acerca de cómo funciona la política pura y dura en Washington. El hecho de que en el nivel de estado a estado te den una palmita y te digan: perfecto, cerramos el trato, y a las horas hagan una declaración completamente contraria a lo que había acordado en su oficina contigo, pues es desconocer que si no vas con una persona aliada estadounidense que le ofrezca votos o que le ofrezca apoyo, porque tú como gobierno no puedes participar en el proceso electoral del país, ¿no? Eres un extranjero, pero alguien cercano a ti que se va a beneficiar de su relación contigo, que tiene inversiones en tu país, pues puede contribuir a través de los comités de acción política en aquellas candidaturas que les interese fortalecerse. Y, por ejemplo, Israel tiene un entendimiento excelente de cómo operan estas cosas en Washington. Los armenios, por ejemplo, la diáspora coreana, tienen, digamos, el know-how, el conocimiento y los tiempos en donde se puede potenciar su propia agenda en Washington. Ya ni siquiera para que te ayuden, por lo menos para que no te perjudiquen. Y creo que en México nos hace falta esto. Es decir, no podemos estar todo el tiempo a la defensiva. Tiene que haber un momento en el que seas agresivo, pero me refiero a agresivo, no que te la pases agrediéndolo, ni mucho menos, porque me queda claro que esa batalla la podemos perder. Pero sí ser agresivo en cuanto a irte anticipando y a crear una buena imagen en la medida de lo posible, realista, porque también es cierto que hay muchas deficiencias en este país que se tienen que resolver, se tiene que seguir combatiendo la corrupción política. Morena, por ejemplo, el partido dominante en México, ha sido muy tibia con casos de corrupción, y sobre todo me parece que ya es momento de que empiecen a aplicar el Código Penal para aquellos traidores a la patria que abiertamente van a Washington a pedir una invasión extranjera contra México. Sientan un precedente. Si te cruzas esa línea roja, lo van a hacer en momentos más agudos, pues se puede venir hasta un golpe de Estado. Entonces, México se está adaptando, pero faltan esos detalles finos que en un momento crítico te puedan hacer la diferencia y jugar en contra. Yo creo que ante este escenario hablas de que México está jugando en un tablero de ajedrez, ahí pensando en estrategia, que parte de la estrategia debería ser diversificar sus relaciones internacionales, ¿no? Vimos en el gobierno de López Obrador que le apostó mucho a rescatar la CELAC, ¿no? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Sabemos cuál es el papel de la OEA, no hay que esperar mucho de ahí, pero aún así, si ves realmente que se ha logrado en ese sentido, hay muy poco. O sea, como que me parece que apenas está gateando esa estrategia de querer. ¿Cuáles son realmente las posibilidades de que México pudiera diversificar sus relaciones y que sea un actor no solo en Norteamérica o incluso con las noticias de esta última semana con Europa, sino con el sur global? Como que todavía no se da. ¿Y por qué será? Porque me parece que nuestra élite política, empresarial, incluso académica, ahora te digo por qué menciono lo académico, no estamos dispuestos a pagar el precio de que se encarezcan costos operativos.
y que no haya ganancias en proporción a los costos operativos que se van a incrementar. Por ejemplo, con Estados Unidos ya tienes una red consolidada de transacciones comerciales en el plano económico y financiero también. Pues no hay doble taxación, hay acuerdos, convenios para que no se te cobren impuestos en los dos lados. Las barreras arancelarias pues casi están a cero en un montón de productos, y de hecho cuando Trump hizo una guerra contra todo el mundo arancelaria, pues con México y Canadá, por más hostil que ha sido, porque también a Canadá le tocó bailar tristemente con Trump, a pesar de que los canadienses luego muy traidores nos quisieron aventar al perro bravo rabioso para acá, lo digo en sentido figurado, y le salió el tiro por la culata porque hasta le hicieron renunciar a un primer ministro legendario como Justin Trudeau. Pero, y la doctora Sheinbaum ahí le dio cátedra a Canadá de cómo lidiar con Donald Trump. De hecho, la han intentado poner como referencia, incluso para Europa, de cómo se puede lidiar con Donald Trump y sacar buenos resultados. Pero Sheinbaum aprendió de López Obrador, que también López Obrador toreó, como decimos en México, lidió, digamos, de forma positiva a Donald Trump, porque ahí tuvieron estiras y aflojas y al final, por lo menos a nivel de la narrativa, hubo una relación de coexistencia. Pero, José Luis, la pregunta que es súper pertinente y la respuesta por eso es como cruda. Porque no queremos elevar nuestros costos de la transacción en términos de producción, en términos arancelarios y en términos de distribución y de logística. Y porque aunque lo hiciéramos, las ganancias no serían igual de espectaculares en términos económicos de lo que son en Estados Unidos. Y eso, por supuesto, que nos mete en un problema. El problema de que cuando arbitraria, discrecional y unilateralmente nuestro vecino del norte, en estas fluctuaciones gubernamentales y de grupos que llegan a disputarse el poder, llega un grupo como el que llegó ahora, que ya se volvió una realidad la pesadilla de si hace 30 o 40 años decían, ¿cómo vamos a hacerle cuando llegue un gobierno reaccionario en una relación asimétrica y que nos agarre como pera de boxeo? Pues ya llegó. Y tienes el problema de que eres tan vulnerable porque eres tan dependiente, pensando que Estados Unidos representa el 85% como destino de nuestras exportaciones, que luego tampoco son tan nuestras porque más del 50% de las empresas que exportan hacia Estados Unidos son estadounidenses, que vienen a aprovechar los costos de producción más bajos, la mano de obra, los incentivos fiscales que le llamaban para ser competitivos. Bueno, pero incluso Trump en estos incentivos dijo, estas mismas empresas tienen que venirse a producir acá porque si no les vamos a meter arancel para ellas. Y al final, oye Trump, pero pues vas a hacer que se encarezcan todos los costos para ti mismo. Bueno, perfecto. De todos modos, se van a venir para acá. No se muevan, pero se vienen para acá. Pero el problema es que, aunque representamos el 16% del comercio para Estados Unidos, tenemos otro problema en nuestro país. El tema de la todavía distribución inequitativa de los recursos. Es decir, que si bien llega mucha riqueza, la estamos viendo en la ciudad, la estamos viendo en las principales ciudades, pero una riqueza muy concentrada en pocas manos. Y eso deslegitima cualquier proyecto. Entonces, cuando se pregunta diversificar hacia dónde, con quiénes y para qué, y con qué beneficio y a qué costo. Y entonces hablábamos, por ejemplo, pero somos el país con más acuerdos comerciales del mundo, somos los campeones mundiales de los acuerdos, hasta con Israel tenemos acuerdo comercial, con Chile, con Europa, se está renovando, de hecho, Kaja Kallas, a quien yo de cariño le digo caca, porque ven que hay esto de doble P, el JJ, EP, Double D. Bueno, pues caca, KK. Nomás que si lo decimos KK en inglés no tiene sentido, ¿no? Pero caca, no solamente por cómo se comporta, sino porque me da flojera decir Kaja Kallas, la jefa de la poca diplomacia europea, que parece general de un ejército europeo, y me queda claro que si tuviera poder real sería como Donald Trump, agresiva y le haría la guerra a todo el mundo. El hecho de que venga a decir, a criticar a Cuba y a decir que Cuba es culpable de lo que le está pasando, como la mujer es culpable de que la violen, o como el pobre es pobre porque quiere, Cuba está en esa situación porque Cuba tiene la culpa, o Irán tiene que abrirnos el estrecho de Hormuz por la libertad de navegación, pero la libertad de navegación o la falta en el Caribe no le importa, y que México no tenga capacidad de reacción porque diga, no queremos cometer o comentar algo imprudente que nos pueda costar la relación comercial con Europa, como si en estos momentos Europa fuera muy significativo en términos económicos para México. No, y lo que representa Cuba para México, no es poca cosa. Yo por lo menos sí sentí algo de vergüenza ver eso, ¿no? Sí ameritaba una respuesta.
Lord Cacahuates, Velasco, Roberto, ameritaba 3 cachetadas por haber seguido siendo cortés con Kaia Kalas, quien además en el propio Europa, José Luis Cort, es ampliamente repudiada. Sí, es totalmente repudiada en Europa. Porque, y esta señora Ursula von der Leyen, a quien le dicen von der Kaiser, también, por las mismas razones, por autoritarias, por incoherentes, y porque mientras por un lado van hablando de ayudar a los atacados, ayudar a los agredidos, colaborar con el mundo, el Estado de Derecho, Gaza no existe, y capaz de que van a decir que los palestinos tienen la culpa del genocidio, y también, pues ya lo ha dicho, Irán es responsable de lo que está pasando, y vamos a ver cómo ayudamos a nuestros aliados. Y algo muy gracioso. No sé si leyeron el último o uno de los últimos publicaciones en X de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, diciendo cómo los dicen von der Leyen también, ¿no? Von der Leyen, por supuesto, Sí, sobre ¿no? todo. Los acuerdos se cumplen, se honran. Y con Estados Unidos... Es decir, y con Estados Unidos nos echamos la soga al cuello, y si Trump le prometimos que vamos a dar un paso al vacío con la soga en el cuello, lo hacemos con mucho gusto. Es decir, la relación más humillante que ha podido haber con alguien en esta historia reciente de Europa con Estados Unidos, y aún así hay una subordinación inquebrantable. Que México se subordine ante eso para decir que nos estamos diversificando y que Europa es una gran puerta de salida de nuestros productos, aunque Europa no es tan representativa ni de nuestras exportaciones ni de nuestras importaciones, ya te dice algo. Y bueno, y con respecto al sur global, me parece que en el sur global estamos viendo también la reacción, es decir, el regreso de la derecha reaccionaria. Perú, Argentina, Brasil, me parece que es cuestión de tiempo para que regrese nuevamente. Lula ya está muy viejito y además no tiene la fuerza que tuvo en sus primeros claro. y Brasil no ha trabajado sobre todo la izquierda brasileña no ha trabajado en cuadros de reemplazo, por eso tuvieron que revivir a Lula y que Lula compitiera, porque no había candidatos que compitieran con seriedad con la derecha. Todo Centroamérica está cooptado. El bastión de resistencia era Honduras, y ya vimos la marranada que le hicieron en las elecciones. Entonces, a Richie Moncada. Entonces, en el caso de México, parece que depende de quienes estén en el gobierno de otros países, y no se entiende todavía las políticas de Estado versus las políticas de gobierno. Entonces, cada que llega un nuevo gobierno van cambiando los enfoques, las percepciones. Y, por ejemplo, pues ahora con quienes se han más o menos trabajado cosas es con Colombia y con Brasil. Se habían estado trabajando con Chile, pero a Chile ya llegó un nazi abiertamente reaccionario, abiertamente pinochetista, hijo de un nazi, además, que si uno lo rastrea en la prensa... Sí, no es como un nazi figurativo. No es literal. Es nazi, José Antonio Caz. Y que además ya lo está poniendo en práctica. O sea, ya empezó a perseguir a la prensa, ya empezó a recortar presupuesto educativo, desde el primer día, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿para qué querríamos voltear hacia América en un contexto en el cual están llegando las derechas reaccionarias? Que no sé si ustedes estén de acuerdo, de hecho luego me gustaría escuchar también su opinión al respecto, pero las derechas se caracterizan, si las pudiéramos simplificar, en que al interior de sus países son extremadamente represoras, extremadamente autoritarias y extremadamente debilitadoras o generadoras de estructuras que reparten la riqueza de manera desigual. Pero esa proporcionalidad de fuerza para aplastar a sus subordinados, que es como ven a los gobernados, es proporcional a los subordinados que están hacia el norte global. Entiendas, Estados Unidos. O sea, en esa proporción son completamente vendidos, y entonces coadyuvan, como decía Teotonio dos Santos, Robert Dahl en la teoría de la dependencia de los años 60, que todavía aplica, ¿no? Estas élites que coadyuvan a la explotación de los recursos de las periferias por parte de los centros industriales, y lo estamos viendo. En cuanto llegan reformas estructurales, reformas fiscales, reformas económicas, para que se puedan servir los inversionistas no de cualquier parte del mundo, del norte global. Y aquí están. Y si tenemos que desaparecer a periodistas críticos, lo hacemos. Si tenemos que fincarle responsabilidades a un político adversario que puede tener capacidad para obstaculizar estos proyectos, lo tumbamos. Entonces, eso,
con quién nos aliamos en estos momentos en el sur global, ¿no? De hecho, inauguramos su programa, el taller, con Gerardo Pisarello, diputado de España, y él nos estuvo hablando justamente de eso, ¿no? De que Vox en España pues quiere ser el partido tan fuerte, nacionalista y pro conquista y todo eso, pero totalmente sumisos a Estados Unidos más que nadie, ¿no? Esta dicotomía que mencionas está muy operante, ¿no? Yo te tengo una pregunta que a mí me va rondando en la cabeza en las últimas semanas, ¿no? En todo este panorama que muy generosamente nos proporcionaste ahorita, ¿no? Algunos analistas ven pues un declive muy estrepitoso de Estados Unidos, ¿no? Hemos hablado mucho en Sin Muros, es decir, ¿qué va a ganar con el trumpismo? ¿Lo nefasto o lo payaso? ¿Lo nefasto o lo payaso? Siempre es filo de navaja ahí, ¿no? Entonces vemos cómo se fue de, pues, efectivamente humillado en China, su debacle en Irán, todo pues lo contraproducente de su guerra de aranceles, una larga lista de etcétera, ¿no? Que están cavando su propia tumba de manera muy acelerada. Otros, como por ejemplo el periodista británico Richard Medhurst, ven pues un cálculo más pensado y maquiavélico ahí, sino de Trump mismo, sino de lo que se puede llamar, si existe de cierta forma, el deep state, ¿no? De que Estados Unidos sí está creando un nuevo sistema de pues piratería en alta mar, pero también para acaparar los recursos energéticos del mundo. En el Ártico, contra amenaza a Groenlandia, y quieren abrir el círculo polar. En Medio Oriente, donde antes había el petrodólar ahí pues muy radicado en Medio Oriente, quieren un poco como llevar la idea del petrodólar o gas dólar hacia aquí, hacia las Américas, hacia su fortaleza. Obviamente el secuestro de Maduro, lo de Venezuela, el acaparamiento de los recursos ahí, todos los nuevos contratos de Chevron en diferentes partes del mundo. Entonces algunos ven pues payasada tras payasada ahorita en la política exterior de Estados Unidos que existe. Otros ven cierto cálculo ahí de crear una fortaleza América donde se hace como inshoring del asunto energético, hacen que Europa esté ya más dependiente de nunca del gas licuado de Estados Unidos a sobreprecio porque ya no están surtiendo de Rusia. Es decir, obviamente quieren poner sus garras y sacar todo de América Latina, pero tenerlo todo aquí y combinado con piratería, pues dominar nuevo panorama energético en el mundo. ¿Qué es más? Pues lo nefasto calculador o lo payaso, torpeza, humillación, arrogancia, soberbia. Mira, yo agruparía, juntando los dos conceptos que mencionaste, lo nefasto y lo payaso, no lo pondría como uno u otro, sino como uno y otro, versus la realidad. Porque la realidad me sirve también para responder si hay un plan maquiavélico de parte de la élite que controla a Estados Unidos y al planeta, o que intenta seguir controlándolo. Y en ese sentido, me parece que en el plano real, efectivamente, hay una élite multifuncional, multisectorial y multifactorial que gobierna a Estados Unidos desde los bancos, desde la Reserva Federal del Tesoro. Suena conspiración, pero ahí está presente. Desde el ejército, las Fuerzas Armadas. Lo real es que ahí están, y lo real es que el proyecto es que Estados Unidos no deje de ser hegemonía. ¿Para qué? Para seguir extrayendo recursos, para seguir teniendo estos círculos virtuosos de una economía necrófila que se nutre de la muerte, empresas de la industria armamentista del complejo militar industrial que ganan contratos multimillonarios a costa de que reduzcan presupuesto para salud, reduzcan presupuesto para apoyo a los 20 millones de estadounidenses más pobres. Y ya no me refiero a los inmigrantes o a los residentes, no, a ciudadanos estadounidenses con pasaporte estadounidense, con acta de nacimiento estadounidense, los 20 millones más pobres que les acaban de dar el remate con esta triple B, la Big Beautiful Bill, que me parece que es esta extracción legal de los recursos para luego darle contratos millonarios con este anuncio de vamos a incrementar el presupuesto militar a 1.6 millones de dólares, ¿no? Que lo decimos en español en billones. Que dice Trump, bueno, si ya pagamos más intereses por el manejo de la deuda, 1 millón de millones, 1 trillion, ¿no? Que sería la traducción correcta. Pero estamos pagando 950 mil millones de dólares al año en gasto militar.
no puede ser más grande que este. Y uno pensaría, claro, con esta ley va a pagar la enorme deuda para pagar menos impuestos, menos intereses. No dice, pues esto se sigue pagando solo, que vaya a crecer como tenga que crecer, entonces incremento el gasto militar. Pero como los recursos son finitos, entonces vamos a ver de dónde le rascamos. Ok, de la inversión en infraestructura se recorta, de la modernización del sistema hidráulico se recorta, que además ya es muy viejo, y el mismo Biden me había dejado caminando una ley bipartidista para la renovación de la infraestructura hídrica, carreteras, alumbrado público, etcétera, etcétera. Con Trump se recortó mucho de esto y se va al complejo militar. Y entonces Trump pone como si fuera de su propia iniciativa, y ahí es donde entra la otra parte. Lo real está acá. Lo payaso y lo nefasto. Es decir, no es que esos sectores estén presionándome para que les ayude a captar la riqueza de la nación. Es que por la seguridad nacional lo tenemos que hacer, y más les vale que se apuren y que empiecen a producirme armas para 2027. Por eso el presupuesto lo vamos a duplicar para entonces, porque seguimos siendo la nación más poderosa del mundo. Lo cual, sin dejar de ser cierto a la mitad, tiene sus matices. Y en ese contexto, lo payaso y lo nefasto están contribuyendo a que coyunturalmente estos lleven a la parte que yo considero que pudiera sonar como conspiradora o una teoría de la conspiración, pero que me parece que está ahí presente. Yo creo, José Luis Cort, que están experimentando estas élites, experimentando a ver hasta dónde pueden estirar la cuerda y a ver cuál es la reacción de la comunidad internacional. Y si no hay reacción en ciertos temas, por delicados que parezcan. Hoy leía la reflexión de un periodista británico judío que decía, él tiene como 64 años de edad. Entonces decía, siempre escuchaba llorar a mis abuelos y a mis padres llorar por los muertos del Holocausto. Y me preguntaba por qué la comunidad internacional de la época, por qué el mundo permitió que ocurriera un holocausto. La indiferencia, la falta de empatía, la falta de qué, los medios de comunicación, el sistema de la época, la anarquía que reinaba por la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué fue posible el holocausto? Decía hoy en la mañana en la BBC, leía esa editorial. Dice, pero cuando veo lo que sucede en la Franja de Gaza y observo la indiferencia y observo que ni siquiera es escandaloso, que no sea escandaloso, entiendo por qué lo otro, con menos tecnología de las comunicaciones, fue posible. Si esto que se socializa, que se conoce a través de redes sociales como medios alternativos, no escandaliza ya a nadie, entonces entiendo por qué fue posible lo otro. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, este modelo de Gaza, que ahora se está, y que ellos lo dicen con orgullo, los generales israelíes, el modelo de Gaza lo vamos a replicar en el sur del Líbano, es que no solamente no les avergüenza, lo ven como un modelo que funcionó y entonces lo llevan. Entonces la nueva normalidad es la del derecho internacional a muerto. El derecho es el que nosotros impongamos de acuerdo a nuestra concepción y nuestra discrecionalidad y a la superioridad de nuestras armas y de nuestro presupuesto. El modelo Maduro ya lo mencionan hasta los pseudoanalistas de los medios dominantes, que dicen, Raúl Castro, ahora que lo han enjuiciado, bueno, que le han iniciado un proceso, se está viendo si lo van a entregar, ya dan por sentado que lo van a hacer, si lo van a entregar las autoridades de Cuba o si le vamos a aplicar el modelo o le van a aplicar el modelo Maduro. Al ayatollah. Mismo Carlos Jiménez lo dijo hoy mismo en un noticiero con Fox News, diciendo, le vamos a aplicar la estrategia de Maduro. Entonces no solamente no les avergüenza, ¿verdad? No seguir con el debido proceso. Y fíjate que es muy delicado porque, por ejemplo, cuando ya se llevan a Nicolás Maduro a Nueva York, que es muy débil el cúmulo de pruebas que tienen para enjuiciarlo y que digan, Trump tenía razón, era un delincuentazo, pero no le encuentran mucha cola que le pisen. Entonces traen a un subordinado, que lo veo con cierto sadismo, Alex Saab, que les ayuda a conseguir alimentos en el contexto del bloqueo. Y entonces dicen, este señor, si no quiere pudrirse en la cárcel, pues tiene que delatar a su jefe para que sea un testigo colaborador y que entonces él pueda reiniciar su vida en otro lado, su familia segura, etcétera, etcétera. Delcy Rodríguez le tiene secuestrada a la familia, ¿no? A Camila Fabri, que han sido colaboradores estrechos de ellos, y que ha sido muy sorprendente que ahora la cúpula venezolana y sus pseudoanalistas digan, bueno, es que él era colombiano, el gobierno mismo lo dijo, él era colombiano, esta señora es italiana. Es como, espérame, pero si votan en tu país, si llevan años viviendo en tu país, si han colaborado y ayudado a tu país, ahora cómo dices que ella es italiana y él es colombiano y que tú
lo desconoces porque él tiene que arreglar cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos cuando esas cuentas pendientes son por traer comida para que tú capitalizas políticamente tu estancia. Además, utilizar ese tipo de narrativa en la República Bolivariana de Venezuela. O sea, el sueño de Bolívar era una América Latina unida. O sea, esto de querer enfatizar que es colombiano, Sí. o sea, va en contra de la misma filosofía que se supone que es la base de la revolución bolivariana. La cúpula que encabeza hoy Delcy Rodríguez en Venezuela se cagó en el legado de Chávez. Y entonces, este es un experimento que viene desde el norte, desde Washington. Entonces, si funciona como está funcionando en Venezuela, es ¿por qué no lo replicamos en otros lados? Entonces, oye Trump, no te pelees porque te van a cerrar el estrecho de Hormuz. No importa, nosotros somos petroleros, nosotros somos gaseros, nosotros le vendemos al mundo. Oye, pero puedes tener la reacción de que pues todos los tenedores de tus bonos de deuda, si se desestabilizan económicamente, te van a dejar de comprar, te van a financiar tu deuda. Entonces, ¿sabes que están probando como escenarios que antes era muy ortodoxo el que había líneas que no se cruzaban? Y esto me parece que en la realidad van a ir ajustando y van a ir tirando hasta donde les sea posible. Y en ese contexto, si funciona Venezuela, vamos a ver qué modelos se parecen más a Venezuela en términos de idiosincrasia, en términos de necesidades económicas. Por ejemplo, el modelo de las sanciones. Primero sancionamos, debilitamos económicamente, luego tratamos de sobornar, ofrecemos 50, 100 millones por la persona que queramos, generamos esta división, luego les ofrecemos, colaboras para que yo no tenga que meter a mi ejército, extraigo los recursos sin meter botas en el territorio. Es decir, estos modelos que están experimentando hacen un experimento social brutal y desafortunadamente los analistas de a pie, sobre todo como yo, que no tengo ninguna empresa que me respalde y no tengo ningún consorcio noticiero detrás de mí, solo analizamos a partir de lo poco que disponemos y eso poco de lo que disponemos, pues a veces también lo fabrican los propios gobiernos. No te subestimas, tu canal tiene que 700,000 seguidores, ¿no? Sí, ¿no? va por ahí. Pero solo hablamos a partir de la información que no está clasificada como secreto de Estado, porque aquí en China y en Estados Unidos, el que incluso, aunque sea investigación periodística, que para la democracia, la libertad de expresión, la primera enmienda debería ser una garantía que puedas investigar y contradecir al gobierno, decirle, con estos documentos lo que estás diciendo es mentira, solo analizamos a partir de la información que legalmente se nos permite. Y me queda claro que eso es nada más la punta del iceberg. Por eso siempre vamos un pasito atrás de la realidad, ¿no? La realidad nos va superando y en ese contexto lo que yo he estado observando es que experimentan, en donde no funciona, reculan, pero en donde funciona se meten hasta la cocina. Por eso me parece que la nueva normalidad al estilo del modelo Maduro lo van a seguir intentando en otros lugares porque ya no tienen que meterse como se metieron en Panamá, ya no tienen que meterse como en Granada o como en República Dominicana o en Guatemala o en Vietnam, que fue tan frustrante. Y por eso el hecho de que no se metan con una invasión terrestre para hacer tomas anfibias de playas y de islas en Irán es como de estos fiascos de Afganistán, de cómo se fueron de Vietnam, el mismo Irak. Ahora lo quieren hacer más barato, más rápido y con más ganancia en menor tiempo. ¿No vieron? De hecho, el mismo Trump publicó recientemente una gráfica en donde decían ¿cuántos años se tardaron en la guerra de Corea? ¿Cuántos en Vietnam? Sí. ¿Cuántos en aquí? Acá nada más llevamos 6 semanas. Vamos adelantados en el calendario. Entonces, eso dije, claro, están experimentando y donde funcione se van a ir a fondo y en donde no, van a ajustar. Pero agarran a un payaso. Decía Larry Johnson al babuino de la casa, necesitaban un babuino en la Casa Blanca, un tipo que esté dispuesto a lidiar con el costo político y que esté más allá del bien y del mal, y ya lo encontraron. Sin duda. Y justo son tan cínicos. El mismo Marco Rubio, ¿no? Le preguntan, ¿piensan hacer una operación tipo Maduro? Y dice, ¿por qué les voy a decir? Después de lo que haga, si quieren, ahí hablo con ustedes, ¿no? O sea, es así, descaradamente. Y creo que pues eso nos lleva a tener que enfrentar también pues cuál va a ser la respuesta, ¿no? Bien dices en que nosotros apenas tenemos algunos elementos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Bolivia, ¿no? Veo los pronunciamientos públicos que está haciendo Landa o Rubio, el escudo de las Américas ya lo respaldó, ¿no? Entonces yo digo, si son tan atrevidos en público, imagínate qué le están diciendo en privado, ¿no? Sí. Adelante, haz lo que tengas que ser necesario, pero tú te quedas en el poder. Nada de que las revueltas funcionan y pones el mal ejemplo para el resto de la región. Entonces eso me hace preguntarme, pues, ¿qué podemos aprender
de algunos de los ejemplos, digamos, entre comillas, exitosos. Pienso en el caso de Irán, por ejemplo, de qué pueden hacer los pueblos ante esta realidad, ¿no? Porque pues sí, sabemos muy bien cuáles son las intenciones de las élites, creo que lo resumes de manera excelente, pero pues también hay ese otro elemento, pienso también en Cuba. Obviamente Cuba no puede enfrentar directamente a Estados Unidos, pero nosotros fuimos hace poco ahí hablando con la gente, ellos tienen una determinación de resistir hasta el último hombre, sí. ¿No? Ellos tienen la doctrina militar de guerra de todo el pueblo, sí. O sea, la gente se está preparando, está aprendiendo a disparar y cuál va a ser tu tarea, o sea, veremos qué pasa, no sé, no sabemos, ¿no? Cuál es realmente la intención. Yo creo que si entran en la locura de invadir a Cuba, van a encontrar una situación bastante compleja, un pantano igual como se encuentran hoy en día en Irán. Pero tu análisis, tus perspectivas acerca de ¿qué nos dicen estas experiencias acerca de cuál puede ser realmente una estrategia ante esta realidad que nos están imponiendo las élites de Estados Unidos? Mira, sin ser pro-iraní, porque luego también si eres crítico de alguna narrativa dominante, te adjetivan para descalificarte. Pero creo que Irán le ha mostrado al sur global, entre muchas cosas, 3 que me parece que son determinantes. La verdadera soberanía se conquista a partir de que desarrollas tu propia ciencia y tecnología, y que tu modelo educativo te dé conciencia de clase y también sentido de pertenencia a tu país y, si quieres, hasta tu religión. Una nación que generalmente todas las naciones es el conjunto de otras naciones, de muchos idiomas, de muchas ideologías, pero si no hay esta lealtad a la nación, al gobierno, a la jurisdicción, a la tierra, me parece que lo científico y lo tecnológico te puede jugar en contra. Pero si haces este ensamble entre si de verdad necesitas una posición soberanista, esa se tiene que alimentar no con discursos populistas, ideológicos solamente, porque lo ideológico también está muy desasociado de la realidad, ¿no? Es una estructura muy determinista que te encasilla y te hace correr el riesgo de que te dejas de enterar de cómo está el mundo. Pero los iraníes lo hicieron bien en ese sentido. Crean ciencia, tecnología, capacitan a la gente, tanto que hablan de que las mujeres sufren un montón, pero hay más mujeres médicos en proporción, por cada 100,000 habitantes en Irán que en Estados Unidos, para empezar. Ingenieras también. Ingenieras, científicas, comunicadoras. Es decir, ni siquiera estoy, en el plano de universitarias. Ni siquiera estoy comparando Irán con México, con un par, o Irán con Turquía, o Irán con Arabia, sino con Estados Unidos mismo, ¿no? Que es la hegemonía, o lo ha sido hasta ahora. Entonces, ciencia, tecnología y también trabajar la identidad a través de la religión, a través de la ideología sin religión, pero dependiendo de la realidad de cada nación. En segundo lugar, me parece que el hecho de resistir para momentos que son claves y estructurales, que van a determinar si las siguientes generaciones van a vivir sufriendo, oprimidas, o van a sufrir un proceso de declive a partir de que se resquebraje el tejido social, como lo vemos en Afganistán, como lo vemos ahora mismo en Siria, que digo ahora mismo, pero ya llevan 2 décadas sufriendo, o Libia, por ejemplo. Me parece que los iraníes han hecho bien también la cuestión de resistir, de decir, tengo las armas, no las quiero usar, tengo la gente capacitada, tengo las fuerzas armadas capacitadas, no las quiero utilizar, negocio, ya me traicionaste una vez, vuelvo a negociar, ya me traicionaste una segunda vez, estamos negociando y se está armando el escenario como que para que haya una tercera reacción. Y ahora dijeron, bueno, si nos vuelves a agredir, ya la guerra va a ser extracontinental, ya no va a ser nada más en nuestra región. Yo estoy entendiendo que le van a pegar al territorio estadounidense o a intereses de Estados Unidos fuera de la región. Porque es lo que Estados Unidos está haciendo, atrapando barcos y buques iraníes en costas de la India. O sea, ¿qué tienen que hacer hasta allá? ¿No? Pero eso, es decir, no lo quiero usar, pero si lo uso, lo tengo que hacer y lo hago. ¿Qué pasó, por ejemplo, con este pseudochavismo de bolsillo que estamos viendo en Venezuela? Dijeron, vamos a movilizar a 5 millones, la guerra de todo el pueblo. Y a los 3 primeros disparos sale Vladimir Padrino diciendo, cuando vi que eran muy superiores su tecnología militar, ya no quise mandar a nuestros soldados a la muerte segura. Oye, espérame, los soldados están para eso.
¿Cómo en 3 horas te secuestran el presidente? ¿Cómo resisten más los hutíes, el movimiento Ansar-Allah en Yemen, con menos presupuesto, con menos guerreros? Y tú me vienes a decir, tú como ministro de Defensa, que estuviste diciendo que hasta el último soldado venezolano, que este iba a ser su Vietnam, vienes y permites que se lleven a tu presidente con una mano en la cintura y que sean mejor los cubanos los que ofrendan la vida para salvar a tu presidente. Entonces, los iraníes nos dan esa otra muestra, es decir, tengo esto, no es discurso. ¿Sí me explico? No son palabras huecas. Y al momento de que hay que demostrarlo, lo demuestran estratégicamente. No se volvieron locos, no se abrumaron. Tuvieron pérdidas y daños estructurales muy importantes, sobre todo en infraestructura civil. Les decapitaron a traición al 85% de la cúpula porque han salido reportes de inteligencia que dicen que fueron tan eficientes los ataques porque el ayatollah Ali Khamenei, que no se fue a esconder a un búnker, citó a los generales en donde habitualmente sesionaban para decir, oigan, estamos a unas horas de lograr un acuerdo histórico porque Irán iba a ceder en el plano nuclear. O sea, Trump dijo, no van a hacer bombas nucleares mientras yo viva. Bueno, ok, no nos importa. Hay una fatua que nos obliga a no hacerlo porque nosotros queremos, porque no lo consideramos. Juntas a los generales, pues este va a ser el acuerdo, y les hackearon las cámaras y bombardean ese lugar, pero es que no solamente bombardean tu departamento, bombardean toda la cuadra para que no haya posibilidad de que te salves, aunque te metas a algún subterráneo o quieras escaparte. Y a pesar de esto, resistieron y resistieron con éxito enorme. Entonces, el buleador, esta frase mexicana del valiente vive hasta que el cobarde quiere, la aplicaron. Entonces, al elevarle un costo al agresor, lo obligas a negociar, y al no subordinarte, que esa es la otra, al no subordinarte, eleva sus costos de operación y de ganancia, y entonces lo obligas con un tipo racional, claro. Pero sigo insistiendo, están experimentando. Ya vieron a un Irán, a un duro, entonces negocian. Ven a un Venezuela, entonces se van hasta la cocina. Pero van. Y el tercer elemento muy importante, la construcción de la narrativa. Canales en inglés, canales en francés, canales en árabe, canales en español. Y videos de Lego. Videos de Lego. O esto que hacen las embajadas iraníes, espectacular. Sí. Este lenguaje fácil, sencillo, para ironizar y estar contestando las narrativas en el mismo nivel en el que les lanzan los ataques. Trump es un showman y no va a ser el único. Está sentando un antecedente muy importante, que se puede ser como es él, y luego tuviste a un Milei en Argentina, tienes a un Daniel Noboa en Ecuador. ¿Sí me explico? Tienes a un... que me parece bastante interesante, pero tuviste a un Boris Johnson que salía sin camisa y le colgaban las boobies mientras corría con armas, diciendo que estaba entrenando para irse a pelear contra los rusos, y tenía este mismo look muy parecido a Donald Trump. Entonces, estás generando un precedente muy importante sobre cómo un Zelensky, un comediante, alguien que corrupto, por cierto, que puedes traerlo y manejarlo, te puede ir marcando la pauta para generar reacciones y emociones en la gente que va a legitimar las acciones ilógicas. En ese mismo frente los iraníes le han atajado, algo que por ejemplo los rusos no hicieron con Europa. Entonces, preparación, desarrollo de ciencia y tecnología, lealtad a la patria y una buena política de comunicación, me parece que para empezar equilibra un poco más las cosas. Pues toda una cátedra, Jesús. Muchas gracias. Quedaron varias preguntas. Yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo. Por favor, regresa la próxima vez que estén aquí, pues su casa aquí en CDMX. Y aquí, pues la tradición en el taller es que cada invitado recibe una libreta hecha aquí a mano en el taller para tus siguientes análisis, artículo. Aquí en este caso es agenda. Que pueden pasar en cualquier día. Los llaman a los agendas atemporales, ¿no? Y ahí también tiene espacio para apuntes atrás. Muchas gracias por un panorama tan completo. ¿Dónde puede verte? Pues yo creo que muchos ya te conocen, pero los que no, ¿dónde te pueden encontrar la gente? Estamos en YouTube, en el canal de Tu Profe de RI, haciendo análisis de geopolítica, relaciones internacionales. Y bueno, pues aprovechar para invitar a la gente que se suscriban también al canal de taller de Kurt Hotbar y de José Luis Granados, y que, bueno, sigamos apoyando estos medios alternativos en donde intentamos profundizar a partir de la honestidad intelectual. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.